Hola, somos el equipo de semiconductores para la práctica y fuente con BJT. Primero, los materiales que utilizamos para esta práctica fueron 4 diodos, un capacitor de 1000 microfaradios, un capacitor de 100 microfaradios, resistencias, un regulador de voltaje de 5 voltios de corriente directa, un transformador de 120 voltios a 12 voltios, un transistor BC547 y otro transistor 2N2222. Bueno, primero haremos un pequeño repaso a lo que es el transistor BC547, que es un transistor de tipo bipolar o de unión bipolar. Este tipo de transistores se fabrican con semiconductores. Se trata de un NPN, es decir, está dopado con un elemento que le permite tener exceso de portadores de carga, o sea, electrones, para las partes N, y un semiconductor dopado con algún elemento con menos electrones de valencia, dando lugar a un semiconductor tipo P, con un exceso de portadores de carga positivo, o sea, huecos. Bueno, el transistor dispone de 3 patillas, como es lógico en un transistor. La primera patita, que es aquí podemos verla, es la número 1. Bueno, esta patita es un contacto con una zona menos dopada, que es el emisor. En este caso es una zona N. La patita de en medio es la 2. Es la base, contacto metálico. Es un contacto metálico conectado a la zona media. En este caso es la zona P. Y la patita 3, que es el emisor, está conectada al otro extremo, es una zona N, y que es una región altamente dopada para aportar la mayor cantidad de portadores a la corriente. En este caso, bueno, un transistor de ese tipo se utiliza para regular el flujo de corriente o de tensión, actuando básicamente como un interruptor o amplificador para señales electrónicas. Los transistores no son más que dispositivos similares a los interruptores y con capacidad para amplificar la señal. Son baratos, reducidos y fiables, encapsulados en metal tipo TO-18. El 2N2222 es un transistor bipolar NPN de baja potencia. Amplifica pequeñas corrientes a tensiones, pequeñas o medianas. Por lo tanto, solo puede tratar potencias bajas, no mayores a medio vatio. Pueden trabajar a frecuencias medianamente altas. Cuando se aplica una tensión negativa en el emisor, empuja los portadores de carga negativos, electrones, y a la base los portadores de carga positivos, huecos, absorben electrones para que puedan saltar al colector. Bien, consultada la teoría anteriormente, procedemos a lo que es el armado y el funcionamiento de lo que son este tipo de transistores del tipo NPN y pues cómo actúan ante un voltaje específico y cómo es que comparamos lo que es lo calculado con lo que está medido mediante el multímetro. Bueno, por parte de la fuente comenzamos que tenemos un transformador de 127 volts de corriente alterna a solo 12 volts de corriente alterna con una salida de 500 miliamperios, entrando en este puente rectificador de diodos que no hace más que pasar la corriente alterna a corriente directa. Tenemos el primer capacitor de filtro, después tenemos el regulador 7812 que nos da 12 volts de salida, volvemos a rectificar la señal y tenemos al final una resistencia de 1 kiloohmio que pues se polariza y nos terminará dando el voltaje. Así que procedemos a encenderla. Ya está encendida, está conectada. Entonces lo que haremos será prender nuestro multímetro en la escala de voltaje directo. Y como está la resistencia aquí, pues solamente conectaremos este caimán. Conectado visualizamos la pantalla de nuestro multímetro y cercioramos que nos está dando un voltaje de 12.07 o 12.08. Bueno, armada la fuente, procedemos a hacer el primer circuito con el transistor NPN 2N2222, quedando de esta forma: dos resistencias, una de 100 kilos y otra de 560 kilos y otra de 1.2 kilos. Lo que haremos será medir la beta del transistor, en este caso es el 2N2222, y solamente lo colocamos en el multímetro en la escala de HFE, en la ranura de NPN, que es este
transistor y lo acomodamos respecto a los pines que este tiene. Así que procedemos a ello. Tenemos 498. Midiendo el voltaje en este circuito, comenzamos primero con lo que es del emisor al colector de este transistor, que nos dan alrededor de 7.02 volts, 0.03, y también podemos medir la resistencia del colector, que de forma correcta sería así. Acomodamos y nos dan alrededor de 5.02. Para el cálculo de la corriente del colector en este tipo de transistor, lo que hacemos primeramente es declarar tres variables que son las resistencias que están en el circuito, que ya fueron medidas anteriormente, dándonos estos resultados aproximados. Para ello también vamos a calcular una resistencia equivalente de R1 y R2, que nos terminó dando este valor de 85.228.951 ohms. Calculado eso, ahora vamos a tratar de calcular el voltaje de base siguiendo esta fórmula. R1 entre R1 más R2 por la fuente, que en este caso nos dio un 12.07 volts, para que al final terminemos concluyendo con este voltaje que nos da en base. Incluimos lo que es la beta del transistor ya antes medido también. Incluimos el voltaje de base emisor, que nos dio 0.65, y con esto podemos calcular la corriente de que es de base, corriente de base. Nos da este valor, y ya calculado con ello, también podemos calcular la corriente de colector, que esto es beta por la corriente de base, dándonos así este valor. Lo primero que haremos es medir la corriente que pasa de esta resistencia de 1.2 kilos a la del colector. Y por valor medido nos está dando 6.48. Bueno, siguiendo los parámetros adecuados de conexiones a estos circuitos, estamos midiendo ahora lo que es la corriente de base en serie, conectando el multímetro, y estamos observando que nos está arrojando este valor dado en micras, que a la vez también es comparado con el que nos dio por los cálculos, y pues podemos afirmar que nuestros cálculos fueron correctos, pero con una pequeña variación. Bien, continuando con la medición de circuitos, ahora utilizaremos el BC547. Primeramente lo que hacemos es medir su beta. Aquí está configurado otra vez el multímetro en HFE y lo conectamos de esta forma siguiendo el esquemático de los pines. Igual es NPN, así que procedemos. Conectado así, nos está arrojando un valor de 535. Ahora procedemos a lo que es el armado del circuito con el transistor BC547 con sus respectivas resistencias y haremos las pruebas. Lo que haremos primeramente será medir los voltajes necesarios que presentan en este circuito nuevamente. Así que comenzaremos con el voltaje de colector a emisor. Aquí está el emisor, aquí está el colector, que nos da un voltaje de 4.25. Ahora medimos el voltaje de base siguiendo esta resistencia de 560 kilos. Le damos, nos da 11.37 y medimos la resistencia de colector, nos da un total de 7.75. Bueno, usando nuestro Scilab nos dedicaremos a hacer el cálculo de corriente en este tipo de transistor, en la corriente de base y la corriente de colector. Definimos estas resistencias que fueron medidas previamente y dieron estos resultados. Tenemos el voltaje que nos está brindando la fuente y procederemos a calcular lo que es la corriente de base. Restamos lo que es el voltaje de la fuente y restamos lo que es el voltaje que consume la base. Lo dividimos entre la resistencia 1 y nos está dando
este amperaje. De igual forma, definimos lo que es la beta ya antes medida, y para calcular la corriente de colector, solamente multiplicamos la beta por la corriente de base, dándonos así este resultado. De igual forma, se mostrarán los resultados siendo medidos. Bien, aquí tenemos cómo va a ser la medición de la corriente que pasa en la base de este transistor. Así que procedemos a encender nuestro multímetro en la escala de amperios de corriente directa y lo fijamos en esa parte, conectamos nuestro circuito y como podemos observar y ya antes visto, se acerca un poco al valor que habíamos medido, solo que a comparación este está en micras. Así que continuamos con la siguiente medición de corriente en el colector. Bien, ya conectado, procedemos a encender la fuente. Ajustamos nuestro multímetro en la escala un poco mayor. Y podemos observar que nos está dando un valor de 9.75 miliamperios, que se acerca al valor medido anteriormente. Y bueno, con esto concluimos lo que es esta práctica de medición de transistores, tanto voltaje como amperaje. Y eso es todo por parte del equipo. Muchas gracias.